Buenos días. Gracias por venir a los dos. Bueno, comenzamos, Ope. ¿Cómo se ve? ¿Esto es un golpe de Estado, sí o no? No, ciertamente, a mi juicio no lo es y creo que es importante tenerlo claro porque si lo fuera, Uruguay tendría que actuar tanto en el ámbito de la OEA como del Mercosur y de la UNASUR y eventualmente de la CELAC promoviendo la aplicación de las cláusulas democráticas. Y eso nos pondría en curso de colisión directamente con el nuevo gobierno de Brasil. Entonces es importante tener claro si esto es un golpe o no lo es. A mí me parece claro que no lo es porque hay disposiciones constitucionales que se refieren a estos temas. Se ha cumplido el procedimiento constitucional, se ha actuado con las mayorías que la Constitución requiere, se han superado incluso holgadamente. Y el gobierno recurrió además, recordémoslo, al Supremo Tribunal Federal intentando detener el procedimiento. No lo logró, el Supremo Tribunal Federal avaló el curso de los procedimientos que se estaban desarrollando. Ya que desde el punto de vista jurídico me parece claro que acá no hay golpe, más allá de la valoración política que cada uno puede hacer del episodio. Pero ahora, golpe no eso hay. Es la Constitución de Brasil, ¿no? Porque estamos Sí. hablando de un impeachment sin delito. ¿Eso en Uruguay es igual? No, es absolutamente diferente. En Uruguay el juicio político requiere atentado contra la Constitución u otros delitos graves. Siempre se ha entendido que tiene que haber un delito y grave, no cualquiera tampoco. En Brasil no es así, porque en Brasil hay dos procedimientos previstos por el artículo 86 de la Constitución. Por un lado, el enjuiciamiento al presidente por delitos comunes, que lo resuelve el Supremo Tribunal Federal. Y por otro lado, el enjuiciamiento al presidente por crímenes de responsabilidad, que lo resuelve el Congreso. O sea, son cosas distintas, absolutamente distintas. Los delitos comunes de los crímenes de responsabilidad. Los crímenes de responsabilidad son los que están señalados en el artículo 85 de la Constitución de Brasil, que no hace lo que los juristas llaman una enunciación taxativa, o sea que solo lo que está ahí, sino que dice ese artículo 85 que son principalmente esos actos. Claro. Uno de esos actos es el atentar contra la ley presupuestal. Y el capítulo de la Constitución de Brasil que regula los temas presupuestales contiene una norma, el artículo 167, en el numeral quinto, que dice que no se puede abrir créditos presupuestales sin autorización del Congreso. Claro. Esa es una de las cosas que le imputan a la presidenta Rousseff. Abrió créditos presupuestales sin autorización del Congreso. Eso viola la prohibición del artículo 167, numeral quinto, y es por lo tanto un crimen de responsabilidad. Bien, Valentín. Bueno, yo creo que encerrar esta discusión solo entre golpe sí y golpe no, voy a dar mi opinión sobre eso. Yo creo que fue un golpe político, producto de una acumulación de fuerzas políticas contrarias, muchas de las cuales eran parte del gobierno. Yo creo que en materia de golpes en América Latina tenemos una vasta experiencia, inclusive al borde de la ley y al borde de la Constitución. Los uruguayos, el peor golpe de Estado que se dio en el Uruguay lo dio un presidente constitucional y nos dejó en la peor crisis de las estructuras democráticas de la historia del país, si se acuerda, Bordaberry. Por lo tanto, yo no me quiero comprimir a esa discusión. Yo creo que es una situación muy grave, una derrota de las más graves que ha sufrido la izquierda en su historia en América Latina. No solo por las dimensiones de Brasil, sino por el hecho de que yo no creo que esto desmienta los grandes cambios estructurales. Ese sí fue un golpe. Ahí se cayó alguien. Los grandes cambios estructurales que hizo el PT con sus aliados, 30 millones de personas sacadas de la pobreza, toda la situación. Ahora, lo que llama la atención, Valenti, es más del 60% de los brasileños apoyan el impeachment. A eso voy. ¿Por qué fue posible este golpe político? Primero porque el PT de gobierno tuvo una caída de apoyo estrepitosa. Como no hay muchos registros. ¿Por qué fue eso? Porque el nivel de corrupción, es cierto, hay 250, 260 diputados y 60% de los senadores que están inculpados en causa de corrupción. Y la mayoría son los que votaron a favor del exactamente, pero eso habla de el embellecimiento de la situación de la legalidad y de la moralidad pública en el Brasil, que afecta a la sociedad brasileña en su conjunto, pero que el gobierno no se puede lavar las manos después de 13 años. Ahora, eso no es nuevo tampoco, ¿no? También se suma la crisis económica profunda que atraviesa Brasil, ¿no? Muy buena observación. La crisis económica es el segundo factor. Una crisis económica que es difícil de disociar del tema de la corrupción. Y que además, la corrupción, para una fuerza que llegó al gobierno con la bandera de luchar contra una corrupción endémica e histórica, desde Pedro I hasta la fecha, eso existió, era muy importante mantener esas banderas y las perdió. Ahora,
tú estabas hablando de las cifras que da Datafolia. Fíjate la complejidad de Brasil. En dos aspectos, la voy a mencionar al ritmo que hay que hacerlo acá. La primera, las encuestas dan primero a Lula con el 21%, segundo a Marina Silva con el 19%, tercero a Ezio Neves, también inculpado, etcétera. Lula también, ¿no? Su causa Sí, sí. de Con semana. 17%, Temer con el 2% y la presidenta con el 10%. Por lo tanto, el tema de opinión pública está muy fraccionado. Lo que hay es un gran descrédito de los políticos. Claro. Ahora, de esto hay que sacar dos únicas cosas positivas. Yo le agregaría una tercera, si fuera así en toda la izquierda latinoamericana, y es la necesidad de analizar a fondo el papel devastador de la corrupción que está teniendo en todo el continente. Devastador. No solo el de izquierda, vamos a entendernos claro. Los Panama Papers son un torpedo contra el pensamiento liberal del capitalismo neoliberal, liberal. Una pregunta. Mucho se está hablando de la inestabilidad institucional o la debilidad institucional. Yo creo que hay una profunda crisis política, que claramente hay una crisis política. Ahora, a nivel institucional, las instituciones formalmente funcionaron y de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Constitución. ¿Se puede hablar, Ope, Esteban, de una inestabilidad institucional en Brasil? A mi juicio, hasta este momento no, porque, como bien lo decís, esto ha funcionado de acuerdo con las normas. La pregunta que todos nos hacemos es qué solidez puede tener este nuevo gobierno, cuánto va a durar. Y me parece que eso va a depender de muchos factores, entre ellos la evolución que tenga la situación económica, que es pavorosa. Recordemos que Brasil el año pasado tuvo una contracción del producto de casi 4 puntos, tiene un déficit fiscal más allá de los 10 puntos. Entonces, para cualquier gobierno es dificilísimo. Un gobierno que además no tiene sustento popular, que nace contestado como nace este gobierno, la va a tener sin duda muy difícil. Y de la forma en que logre controlar la situación y digamos, perfilar un horizonte de recuperación, yo creo que va a depender en buena medida esa estabilidad política que necesita Brasil, pero necesitamos además todo lo que estamos alrededor, claro, porque las vicisitudes de Brasil nos van a afectar a nosotros. Sí, pero esa situación de alrededor, ¿no? Que partidos de izquierda en varios países han perdido lugar hacia el centro derecha, por decirlo de alguna forma. ¿También puede ser otro factor que influya en Brasil? ¿Esos cambios regionales? No creo que eso va a influir en la región. Ahora, yo quería agregar dos cosas que no hemos señalado con suficiente importancia. La primera, la justicia. No se puede decir que la justicia en Brasil actuó de manera de derecha. La justicia designada, por ejemplo, el Tribunal Supremo por parte del PT, porque en 13 años designó toda la Suprema Corte. Miren, están presos todos los principales empresarios de Brasil. Sí. Y eso, vos sabés que es el corazón de cualquier proyecto de derecha. Están todos en cana. Cosa que no pasa en otros países. Además, el otro elemento. Los jueces, Cunha era el principal enemigo de la presidenta y lo mandaron, lo destituyeron, lo destituyó la justicia. Así que las lecturas simplonas y lineales del proceso son muy complejas. Y lo que agregaba Ope es muy importante. Esto recién empieza. Este tiene 6 meses, no para que se procese solo el juicio. Él mismo está sujeto a una Él investigación. está a juicio, Claro, lo que puede convocar elecciones anticipadas. Pero además, el problema es cómo va a salir de la situación económica. Claro. Porque la euforia de los 2 primeros días de los mercados, que también demuestra un poco la miseria a veces de los mercados, ¿no? Absoluta. Porque, es decir, baja el dólar, suben las acciones, pero además formó un gabinete totalmente para dar una mano a los mercados. Pero el problema es cómo va a influir en la opinión pública brasilera, que es un gran protagonista de este proceso, porque sin las manifestaciones enormes contra el gobierno no se hubiera podido hacer este impeachment, aún con todas las condiciones que tuvo desde el punto de vista formal. ¿Qué pasa en estos 6 meses? ¿Qué va a pasar con las políticas sociales? ¿Quién va a pagar la cuenta social de la crisis? Ese es un tema que va a tener una influencia extraordinaria. Y a los mercados les gusta el que era ministro de Economía de Lula. No, De asesor en realidad de Lula, el que ahora es Ministerio de presidente del Economía. Banco Central. Meireles. El presidente del Banco Central. Pero yo te quiero decir que en Brasil no lo arreglás con una política monetaria. Es decir, la situación, por ejemplo, hoy dieron las cifras de Petrobras. La crisis, los que creen que la crisis es política, se equivocan porque Petrobras hizo inversiones en el presal por cientos de millones de dólares y con el petróleo a $45 está perdiendo plata. Tiene plataformas cerradas. Entonces, en ese cuadro, la salida de Brasil
es mucho más compleja. Y lo que creen que porque esto cambió, va a cambiar la situación en Brasil, puede cambiar para peor. Entonces hay que esperar también el proceso. Con la posición uruguaya yo la respaldo totalmente. No tenemos que meternos a nivel de gobierno. El gobierno representa a todos los uruguayos. Cada partido tiene que tener su opinión. Coincido acá, me importa señalarlo, coincido con Esteban, coincido con el gobierno, con la última declaración del gobierno sobre este tema. Si no hay un golpe de Estado, que es mi opinión, la conclusión es Uruguay no tiene que meterse en esto, es un asunto interno de Brasil. Y me parece muy importante decirlo, en momentos en que uno ve que hay senadores de peso del partido de gobierno que están diciendo lo contrario y que le reclaman a Uruguay que ponga a funcionar las cláusulas democráticas. Es que para muchos sí es un golpe de Estado, por eso. Lo dijo, por ejemplo, el senador Carámbula, que integra o que representa al Partido Comunista en el Senado, que a su vez forma parte del grupo de los 8, que hace pocos días elaboró un documento de política exterior que hizo llegar al canciller y está presionando para que la política exterior responda a esa orientación. Yo digo, si vamos a ir por el camino que propone el senador Carámbula, vamos a chocar de frente contra Brasil, contra Argentina, cuyo comunicado de ayer dice que se está desarrollando un proceso institucional y que Argentina respeta lo que está pasando en Brasil, y vamos a chocar también contra Paraguay, que ya dijo en las primeras de cambio que este era un asunto interno de Brasil. O sea que por ese camino yo creo que Uruguay iría muy mal, iría a chocar contra todos sus socios del Mercosur. Y con un timing bastante complicado, porque en estos 6 meses es cuando se va a definir la negociación Unión Europea-Mercosur. Y Uruguay necesita estar alineado con Brasil y Argentina. Por lo menos es una relación llevadera, ¿no? Claro. Empezando por decir que el gobierno de este señor Temer es inconstitucional o producto de un golpe de Estado, lo que fuere. De manera que ese camino me parece que sería funesto. Y bueno, creo que acierta el gobierno cuando desestima esa visión de las cosas y dice, mira, no tenemos más nada que agregar porque ya nos pronunciamos. Uruguay lo que espera, que es lógico, que todo ocurra dentro de los cauces constitucionales, y en eso coincidimos todos. Y a todo lo que les preguntaba Pablo hace un rato de lo que es la región y el cambio del signo de algunos gobiernos, ¿hubiera sido distinto este proceso, la reacción del Mercosur, la reacción de la UNASUR hace 1 año y medio? Posiblemente sí. Con Cristina Fernández en Argentina, con Venezuela más estable. Con Mujica en Uruguay. Con Mujica en Uruguay. A ver, si fuéramos coherentes, los que plantean el golpe, yo creo que es más complejo que un golpe. Efectivamente, habría que plantear sacar a Brasil de los organismos de integración regional. Como pasó con Paraguay cuando el episodio. Sí, pero Lugo, sabes que ahí la formalidad choca con el tamaño y el realismo. Y a mí no me gusta mucho eso, pero pasa eso. Esa es la realidad. Y yo creo que Uruguay... Lo político y lo jurídico son dos balanzas distintas. A veces está mal decirlo, pero a veces, desgraciadamente, la realidad es más fuerte que la formalidad, cosa que no nos hace bien a un país pequeño como el Uruguay. Nosotros somos el más pequeño. Pero, de todas maneras, yo creo que este proceso que se ha dado es la mayor derrota que ha sufrido la izquierda desde el golpe de Estado en Chile. Es, desde el punto de vista de la institucionalidad, una señal muy contradictoria, con un rasgo que hay que señalar. En otra época, el nivel de desprestigio del sistema político brasilero, con los 270 diputados encausados, los 54 diputados que tienen también proceso, etcétera, ¿qué hubiera hecho? Escuchar ruido de botas y de sable. Absolutamente. Hoy en América Latina eso no pasa, pero quedarnos solo en eso y no darnos cuenta que hay una enorme fragilidad, porque el proceso en Brasil no se puede exhibir ante el mundo como un proceso ejemplar de ningún punto de vista. Fue una cosa, es decir, los diputados fue un carnaval, no solo diputados, el juez que manda a escuchar a... es decir, es muy bizarro. Sí, más allá de lo escandaloso, lo que en feo el del Uruguay, entretejido. yo que soy bastante crítico del nivel parlamentario uruguayo actual, y lo digo públicamente, no es que lo ando... Eso es el ágora del siglo V de Atenas. Es así. Los diputados uruguayos no son tan elegantes y trajeados como los parlamentarios brasileros, pero por favor, eso era realmente deplorable. Ahora, yo creo que el peligro de este proceso es que nos quedemos en los detalles, en los nombres, en digamos, los carteles, y no vayamos al fondo. Hay un problema que hoy es el problema principal en el mundo para la democracia, que incluye a todas las fuerzas democráticas. Las no democráticas no le importa un pito.
pero que incluya a toda la fuerza democrática, que es el tema de la corrupción. Hay corrupción en el fútbol, hay corrupción en los Panama Papers, hay corrupción en el sistema bancario del 2008. La crisis del 2008, ¿cuántos presos hay en Estados Unidos por la crisis más grande bancaria de la historia? Más grande que la depresión del 29. 1. En Brasil, por lo menos, hay unos cuantos en cana. Políticos y empresarios. Eso no lo subrayamos suficientemente. Y hay un detalle sobre esto mismo que me interesa señalar. Que en Brasil la justicia está actuando sobre figuras de la oposición y sobre figuras del PT, como este senador del Cídio Amaral, que fue uno de los que pactó y a cambio de ciertas concesiones delató varias situaciones. Pero está actuando frente a figuras que integran el gobierno hoy. Muy distinto de lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, que vemos una serie de actuaciones judiciales sobre hechos que se conocían y se habían denunciado hace años, pero que estaban aparentemente en el congelador. Cambia el gobierno y empieza a actuar la justicia. Eso tampoco suena nada bien. No, claro. Ahora, el tema de la corrupción, y coincido otra vez con Esteban, es de enorme importancia y queda claro que nadie tiene el monopolio de la virtud. No hay partido político, como pudo parecer en algún momento que lo era el PT, que venía y decía, bueno, nosotros venimos a traer decencia y moralidad a un sistema corrompido. Bueno, a ellos también los alcanzó la cosa. Esto hay que mirarlo más allá de divisiones partidarias y perseguir la corrupción donde esté. Muy bien. Ope Basquet, Esteban Valente, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, pero no nos dejaron tomar ni el café. Ahora en la tanda. Ahora en la tanda pueden tomar y comer medialunas también. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Se viene calidad.